La vida de Alexander Grothendieck es la historia de uno de los matemáticos más influyentes y enigmáticos del siglo XX. Su trayectoria abarca desde una infancia marcada por la guerra hasta una carrera matemática revolucionaria en la que transformó la geometría algebraica, seguida por un alejamiento voluntario del mundo académico y un retiro a la soledad. Reconocido como un genio de la abstracción, Grothendieck unificó diversas ramas de las matemáticas con una productividad asombrosa, al tiempo que mantuvo una independencia intelectual y ética a toda prueba. Nació el 28 de marzo de 1928 en Berlín, en el seno de una familia poco convencional. Su padre, Alexander Sasa Sapiro, era un judío anarquista ruso que había escapado de la persecución en su país, y su madre, Anka Grothendieck, una periodista alemana igualmente idealista. Ambos participaron en luchas políticas, incluso en la Guerra Civil Española, y por sus convicciones terminaron viviendo como exiliados. Alexander pasó parte de su niñez separado de ellos. Entre 1934 y 1939 vivió con una familia adoptiva en Hamburgo, mientras sus padres estaban en Francia. En 1939 se reunió con su madre en Francia, pero como ciudadanos alemanes en plena Segunda Guerra Mundial, fueron internados en un campo de refugiados en Rieucros. Su padre, que había sido internado en otro campo, Le Vernet, fue deportado a Auschwitz en 1942 y asesinado por los nazis. Alexander, aún adolescente, sobrevivió junto a su madre en Francia. En 1942 fue acogido en Le Chambon-sur-Lignon, una aldea famosa por refugiar perseguidos, y pudo continuar sus estudios. Allí, en un colegio protestante pacifista, descubrió su pasión por las matemáticas. Terminó el bachillerato en 1945, en una Europa devastada pero con una férrea determinación por aprender. Tras la guerra, Grothendieck se mudó con su madre a Montpellier. Ingresó a la Universidad de Montpellier en 1945 para estudiar matemáticas, aunque la facultad local no tenía gran prestigio. Prácticamente se formó como autodidacta, se propuso comprender a fondo conceptos básicos como el de punto y espacio, y llegó a redescubrir independientemente la teoría de la medida de Lebesgue sin saber que ya existía desde décadas atrás. Desde temprano mostró una tendencia a seguir sus propias ideas sin preocuparse demasiado por la literatura matemática existente. Prefería reconstruir los resultados por su cuenta o enterarse de ellos conversando con colegas, en lugar de leer artículos científicos, lo que le daba una perspectiva fresca e independiente. En 1948 obtuvo una beca para trasladarse a París. Allí asistió al célebre seminario dirigido por Henri Cartan, codeándose sin timidez con los matemáticos destacados de la época. Su talento no pasó desapercibido. Los maestros Henri Cartan y André Weil le sugirieron que fuera a la Universidad de Nancy para realizar el doctorado bajo la dirección de Laurent Schwartz, quien acababa de ganar la medalla Fields por sus aportes a la teoría de distribuciones. Schwartz, junto con Jean Dieudonné, planteó a su nuevo estudiante un conjunto de 14 problemas abiertos en el área de espacios vectoriales topológicos, esperando que Alexander eligiera uno para trabajarlo durante varios años. Para asombro de todos, en cuestión de meses Grothendieck había resuelto los 14 problemas. Este logro fuera de serie, alcanzado cuando tenía apenas 22 años, marcó el surgimiento de una superestrella matemática. A pesar de su éxito académico inicial, al terminar su tesis sobre topología y espacios vectoriales, introduciendo el concepto de espacio nuclear, fundamental en análisis funcional, Grothendieck encontró dificultades para conseguir un puesto en Francia, en parte porque carecía de nacionalidad, había sido prácticamente apátrida toda su vida, rehusando adoptar una ciudadanía que lo obligara al servicio militar. Gracias a las gestiones de Schwartz, obtuvo una posición temporal como profesor visitante en la Universidad de São Paulo en Brasil, donde trabajó entre 1952 y 1954. En Brasil continuó produciendo resultados notables. Publicó, por ejemplo, la famosa desigualdad de Grothendieck, y completó trabajos suficientes para varias tesis doctorales. Se le veía trabajar con intensidad máxima, casi sin pausa salvo para dormir un poco y comer frugalmente. Llevaba una vida austera y solitaria, alimentándose a veces solo de leche y plátanos, totalmente concentrado en la investigación. En ese periodo comenzó a cambiar el rumbo de sus intereses matemáticos. Aunque se había especializado en análisis funcional, hacia 1954 descubrió la geometría algebraica, un campo que en ese momento estaba experimentando una profunda renovación en Francia. Grothendieck percibió que la geometría algebraica ofrecía herramientas increíblemente poderosas para enfocar los problemas matemáticos desde una nueva perspectiva, más amplia y general. A principios de 1955 se mudó a Lawrence, Kansas, en Estados Unidos, para ocupar un puesto académico. Ahí dejó de lado temporalmente su línea anterior y se adentró en tópicos de topología algebraica y álgebra homológica,
orientándose cada vez más hacia la naciente geometría algebraica moderna. Durante esa estancia desarrolló ideas importantes, como la teoría de las categorías abelianas, preludio de la revolución conceptual que estaba por liderar. En 1957 fue invitado a Harvard por el renombrado geómetra Oscar Zariski, pero la oferta se canceló porque Alexander se negó por principios a firmar un juramento anticomunista que las autoridades estadounidenses exigían en plena Guerra Fría. Este tipo de gesto definía su carácter independiente. No transigía en absoluto con algo que fuera contra sus convicciones. A finales de los años 50, Grothendieck ya era reconocido como una de las mentes más brillantes de la disciplina. En 1958 se fundó cerca de París el Institut des Hautes Études Scientifiques, IES, un centro de investigación de élite. Jean Dieudonné acordó unirse al instituto con la condición de que contrataran también a Grothendieck. Así, Alexander y Dieudonné se convirtieron en los primeros investigadores permanentes del IES. Entre 1958 y 1970, Grothendieck vivió su época dorada. Rodeado de un grupo de jóvenes matemáticos excepcionales que se congregaron en torno suyo, emprendió una monumental tarea de reconstruir los fundamentos de la geometría algebraica. En colaboración con Dieudonné, quien ayudó a plasmar por escrito muchas de sus ideas, Grothendieck comenzó a escribir la serie titulada Elementos de Geometría Algebraica y dirigió el influyente Seminario de Geometría Algebraica en el IES. Se cuenta que cuando un visitante notó que la biblioteca del instituto era exigua, Grothendieck replicó que allí no se leían libros, sino que se escribían. Esa frase simboliza bien el ambiente de fecundidad intelectual que se vivía a su alrededor. Las sesiones de su seminario podían extenderse 10 o 12 horas seguidas, con Alexander explicando pacientemente incluso nociones aparentemente triviales, asegurándose de que todos comprendieran. Fue un maestro extraordinario, capaz de asignar a cada colaborador problemas perfectamente adecuados a sus habilidades, y siempre dispuesto a escuchar y guiar. Su motivación era simplemente entender a fondo las cosas, no competir ni presumir. Su estilo consistía en buscar generalidad y abstracción cada vez mayores. Prefería abordar los problemas elevándolos a un terreno más amplio donde se volvieran más accesibles, en lugar de atacarlos directamente con métodos aislados. Él mismo ilustraba esta filosofía con metáforas. Decía que en vez de romper una nuez con un martillo, era mejor dejarla en remojo hasta que se ablandara. De igual modo, comparaba un problema difícil con una montaña que inicialmente parece imponente, pero que puede ser cubierta poco a poco por la marea creciente de un mar de nuevas ideas, hasta desaparecer bajo el agua. Esa imagen del mar que sube gradualmente representaba cómo expandía el marco teórico hasta que la dificultad original quedaba sumergida y la solución emergía de forma natural. La productividad de Grothendieck en esos años fue asombrosa. Entre mediados de los 50 y 1970 produjo miles de páginas de matemáticas innovadoras. Introdujo conceptos fundamentales que hoy son pilares de varias disciplinas. Redefinió la geometría algebraica con la noción de esquemas, una manera completamente nueva de entender las variedades usando herramientas algebraicas. Introdujo los topos, concepto que generaliza el de espacio topológico y permite unificar la lógica con la geometría. Y desarrolló la cohomología étale, con la cual pudo demostrar la mayoría de las conjeturas de Weyl que habían intrigado a los expertos durante años. Su alumno más destacado, Pierre Deligne, completó en 1974 la prueba del último caso pendiente de dichas conjeturas. Grothendieck también concibió la teoría de motivos, una visión unificadora que pretendía ligar la aritmética con la geometría en un nivel profundo, enunciando las llamadas conjeturas estándar como guías para desarrollarla. Gran parte de esta teoría de motivos quedó sin publicar formalmente por él, pero inspiró desarrollos posteriores. Cada avance suyo tendía puentes entre áreas antes desconectadas, como él veía las matemáticas, aritmética, geometría, topología y análisis eran diferentes lenguajes para describir problemas, y su meta era traducir entre esos lenguajes para iluminar verdades ocultas. El ritmo de trabajo de Grothendieck era tan excepcional como sus ideas. Sus colegas observaban que tenía patrones poco comunes. Laurent Schwartz notó que Alexander parecía regirse por un ciclo de vigilia y sueño de 26 o 27 horas en lugar de 24, lo que hacía que a veces estuviera activo de noche y durmiera de día, y luego rotara. Grothendieck podía dormir cuando lo necesitaba, durante las horas justas para reponer energías, y reanudar su labor con la mente fresca. Esta disciplina flexible le permitía encadenar jornadas maratónicas de creatividad. Se recuerda que pasaba noches enteras trabajando en problemas difíciles, con una capacidad de concentración fuera de lo común. Llevaba además una vida sencilla que le dejaba todo el tiempo y la mente libre para la matemática. No era dado a fiestas ni distracciones. Su alimento intelectual y espiritual provenía del propio acto de descubrir.
Varios colegas describieron su dedicación casi ascética al trabajo como algo milagroso. A la par de su genio matemático, Grothendieck siempre mantuvo una firmeza notable en sus principios morales y políticos. Su historia familiar y su vivencia de las guerras lo habían marcado con un profundo pacifismo e inconformismo. Desde fines de los años 50 adoptó ciertas excentricidades simbólicas en memoria de su padre. Vestía como campesino rural, con ropa sencilla y cabeza rapada, y usaba sandalias hechas de caucho reciclado. Simpatizaba con ideas anarquistas y se indignaba ante la injusticia y la violencia. Se opuso, por ejemplo, a la guerra de Argelia que Francia libró contra la independencia argelina entre 1954 y 1962. Cuando en 1966 fue anunciado como recipiendario de la medalla Fields, Grothendieck tomó una postura inusual. Rehusó asistir a la ceremonia en Moscú como protesta contra la represión soviética de la libertad, particularmente, en solidaridad con dos escritores disidentes encarcelados ese año en la URSS. A pesar de su ausencia, recibió el galardón y su fama continuó creciendo. Sus obras y sus ideas circulaban ampliamente, incluyendo en la Unión Soviética, donde una nueva generación de matemáticos se nutriría de las teorías que él había iniciado. En 1967, en medio de la guerra de Vietnam, Grothendieck dio un paso más en su activismo. Al enterarse de que en Vietnam del Norte había matemáticos interesados en la nueva geometría algebraica, decidió responder en persona. Viajó a Hanoi durante el conflicto y ofreció allí una serie de conferencias sobre teoría de categorías. Fue un gesto tanto científico como político, pues implicaba arriesgarse a los bombardeos para apoyar a colegas en un país devastado y a la vez manifestarse contra la intervención militar estadounidense. Las clases inicialmente se dieron en la universidad, con la asistencia incluso del ministro de Educación vietnamita, quien era matemático, pero cuando los ataques aéreos se intensificaron y hubo víctimas civiles, las trasladaron a un escondite en la jungla. A pesar de las condiciones extremas, Grothendieck impartió un curso de altísimo nivel, demostrando que el conocimiento podía florecer aún en las peores circunstancias. De regreso en Francia, divulgó lo que vio mediante charlas y un informe escrito, denunciando la destrucción causada por la guerra y el estoicismo de la comunidad científica vietnamita. Este episodio reflejó su convicción de que la solidaridad humana debía anteponerse incluso a su propia seguridad. La década de 1960 culminó con inquietudes y cambios profundos para Grothendieck. En mayo de 1968 el movimiento estudiantil sacudió París, y aunque Alexander era ya profesor y no participante directo, simpatizaba con ese espíritu rebelde y de crítica al orden establecido. Para 1970, su disconformidad con ciertos aspectos del sistema científico y político era insoslayable. Ese año decidió renunciar a su privilegiada posición en el IES. Oficialmente alegó que no podía tolerar que el instituto aceptara financiación de fuentes militares. Por minúsculo que fuese el aporte del Ministerio de Defensa al presupuesto, para él comprometía la integridad ética de la institución. Abandonó así el lugar donde había vivido su apogeo creativo. Detrás de esa decisión también latían otras razones. Tras más de una década de intensa creación matemática, sentía que el frenesí se había agotado. Había logrado resultados extraordinarios, pero sus objetivos eran casi ilimitados y empezaba a vislumbrar que no podría completarlos como quería. Surgieron asimismo desencuentros con algunos colegas y una sensación personal de estancamiento espiritual. En sus memorias describió esa etapa previa como un periodo en que las matemáticas lo absorbían tanto que no le permitían crecer interiormente en otras direcciones. Por todo ello, a los 42 años, dio un portazo a la academia tradicional y se encaminó hacia una vida totalmente distinta. Tras su salida del IES, Grothendieck transformó radicalmente su modo de vida. Se separó de su esposa Mireille, con quien tuvo 3 de sus hijos, y se sumergió en la contracultura de la época. Formó parte de comunas tanto en las afueras de París como en el sur de Francia, viviendo en comunidad con personas afines a sus ideales. A veces en estas casas colectivas estuvieron también algunos de sus hijos, conviviendo en un ambiente bohemio y políticamente activo. Paralelamente, retomó la enseñanza. Dio clases en la Universidad de París 11, París Sur, e incluso en el prestigioso Collège de France durante un tiempo breve. Pero en sus cursos ya no se limitaba a las matemáticas puras. Aprovechaba la tribuna para hablar de las amenazas que pesaban sobre la humanidad, como la guerra nuclear o la destrucción ecológica. Este énfasis poco convencional no fue bien visto por las autoridades académicas más conservadoras. De hecho, el Collège de France no le ofreció un puesto permanente, probablemente por considerar que su enfoque militante se alejaba de la labor científica esperada. En 1973 Grothendieck regresó a la Universidad de Montpellier como profesor, ya completamente al margen de los grandes centros de poder científico. Seguía investigando matemáticas a su manera, pero sin la infraestructura ni el séquito de genios de antaño.
Aún así, los estudiantes lo adoraban, lo encontraban cercano, humilde a pesar de su fama, dispuesto a conversar de cualquier tema. Le pusieron de apodo Alejandro Magno, con afecto y algo de ironía. Durante esos años, Alexander vivió en un pequeño pueblo llamado Olmetet-Villecun, a unos 50 km de Montpellier, llevando una vida casi ascética. Su casa carecía de electricidad. Por las noches escribía a la luz de lámparas de queroseno. Nunca cerraba la puerta con llave y ofrecía alojamiento a quien lo necesitara. Su hogar se convirtió en refugio de jóvenes idealistas, estudiantes hippies sin techo, gente en busca de una forma distinta de vida. Grothendieck compartía con ellos sus pensamientos, y su casa se volvió un pequeño centro de reunión para debates sobre espiritualidad, ecología y, por supuesto, matemáticas. Las autoridades, sin embargo, miraban con recelo esas actividades. En 1977 la policía francesa realizó una redada en su vivienda, sospechando de actividades subversivas o drogas, pero lo único irregular que hallaron fue un visitante japonés, un ex estudiante convertido en monje budista, cuyo visado había expirado. Por el hecho de hospedar a un extranjero sin papeles, Grothendieck fue llevado a juicio. Él se defendió a sí mismo con un discurso apasionado sobre humanidad y solidaridad, y muchos colegas matemáticos ilustres testificaron en su favor. Pese a todo, fue condenado a una multa y a una pena de prisión en suspenso, un golpe que lo hirió aunque no disminuyó su convicción de haber obrado correctamente. Este episodio acentuó su desencanto hacia las instituciones, reforzando su camino independiente. Para finales de los años 70, Grothendieck estaba cada vez más apartado del mundo científico convencional y profundamente sumido en reflexiones sobre el destino del planeta. Su grupo activista Survivre et Vivre se había diluido debido a la escasa acogida general. Alexander sintió una gran desilusión. Percibía que ni siquiera los intelectuales comprendían la urgencia de detener la carrera armamentista o de salvar el medio ambiente. En cierto sentido, estaba adelantado a su tiempo. Décadas más tarde muchas de sus preocupaciones serían tomadas en serio por la sociedad, pero en ese momento él se sintió solo clamando en el desierto. Continuó, sin embargo, aprovechando cualquier foro para expresar sus ideas. En una conferencia que dio en 1972 en el CERN de Ginebra, por ejemplo, habló abiertamente de cómo la ciencia se había vuelto competitiva y deshumanizada, de cómo la presión por producir resultados convertía a los investigadores en autómatas que ni siquiera se preguntaban el porqué de su trabajo, y enfatizó que luchar contra las amenazas globales era para él más importante que conseguir nuevos teoremas. Sus palabras eran lúcidas pero cayeron en oídos sordos en ese momento, salvo para unos pocos discípulos que compartían su visión. A pesar de su alejamiento, la llama creativa de Grothendieck no se apagó. Siguió haciendo matemáticas por cuenta propia, aunque ya sin publicar formalmente. Escribió largos manuscritos de investigación explorando conceptos que se le habían quedado en el tintero. Uno de ellos, titulado La longue marche à travers la théorie de Galois, es un extenso tratado sobre teoría de Galois y nuevas perspectivas en esa área. Otro fue A la poursuite des champs, en persecución de los campos, incursionando en conceptos de geometría algebraica superior, precursor de la teoría de lo que hoy se conoce como stacks. En 1984 preparó Esquisse de un Programme, esbozo de un programa, un documento dirigido al CNRS donde esbozaba líneas de trabajo futuras que le interesaban. Allí hablaba, entre otras cosas, de su teoría llamada Dessins d'enfants, dibujos de niños en francés, para vislumbrar estructuras del grupo de Galois absoluto a través de combinatoria. Estas ideas, distribuidas informalmente, intrigaron a matemáticos jóvenes como Leila Schneps y Pierre Lochak, quienes en los 90 desarrollaron investigaciones inspiradas en ellas. Así, incluso alejado de la academia, Grothendieck siguió sembrando semillas intelectuales que otros recogieron. En paralelo, Grothendieck se dio tiempo para mirar hacia adentro y hacia atrás. Entre 1983 y 1986 escribió Récoltes et Semailles, Cosechas y Siembras, una obra autobiográfica y filosófica de alrededor de 1000 páginas. En ella examinó su trayectoria matemática y la comparó con el desarrollo de la comunidad científica. El texto tiene pasajes muy personales, incluyendo poemas de amor, recuerdos de infancia y reflexiones espirituales. Pero también contiene críticas contundentes a la cultura de la matemática moderna y a antiguos colaboradores suyos, a quienes acusa de haber actuado con poca ética o de haber olvidado sus contribuciones tras su partida. Es un testimonio singular de cómo veía él la labor creativa. Insistía en la importancia de la inocencia y la apertura de espíritu para hacer descubrimientos, y lamentaba la pérdida de esos valores. Récoltes et Semailles circuló de manera limitada por años, solo mucho después se publicaría oficialmente, pero permitió a quien la leyera atisbar la mente compleja y sensible de este genio.
En 1988 Grothendieck volvió a sorprender al mundo científico, esta vez con un gesto de rechazo a los honores. Se anunció que recibiría el Premio Crafoord, un prestigioso galardón internacional establecido para áreas no cubiertas por el Nobel, junto con Pierre Deligne. Lejos de alegrarse, Grothendieck envió una carta declinando el premio y la considerable suma de dinero que lo acompañaba. En esa carta expuso varias razones. Afirmó que no necesitaba el dinero, que la importancia de una obra la determinan sus frutos y el paso del tiempo, no los premios, y criticó la competencia y la idolatría de la fama que estos reconocimientos fomentaban. Cuestionó que a menudo esos premios se otorgan a científicos ya encumbrados que no precisan más elogios ni recursos, preguntando si tal abundancia para unos pocos no ocurre a costa de la carencia de otros. Finalmente, declaró que aceptar participar en el llamado juego de los premios equivaldría a aprobar un espíritu dominante en la ciencia con el cual él no comulgaba, un espíritu en el que la ética se había degradado hasta tolerar el plagio y el pisoteo entre colegas. Esta postura, aunque extrema, fue coherente con la integridad que mostró toda su vida. Después de ese episodio, Grothendieck prácticamente desapareció de la escena pública. En 1988 se jubiló de su puesto en Montpellier, y hacia 1990 o 1991 se retiró por completo de la vida académica y social. Se instaló en un pequeño pueblo en los Pirineos franceses llamado La Serre, llevando una vida casi de ermitaño. Renunció a recibir correspondencia, salvo casos muy contados, no tenía teléfono ni contacto electrónico y no facilitaba su dirección a nadie. Dedicó su tiempo a cultivar su jardín, a la contemplación y a escribir para sí mismo. Aún en ese aislamiento, no dejó de lado por completo las matemáticas. Elaboró un manuscrito de más de 2000 páginas sobre una teoría denominada Les Derivates relacionada con la teoría de categorías derivadas, que entregó a un amigo, aunque nunca se publicó oficialmente. De forma menos constructiva, también decidió destruir parte de su legado. En un momento dado quemó una enorme cantidad de sus propios escritos inéditos, posiblemente unas 25.000 páginas, un acto dramático que reflejaba quizá su deseo de dejar atrás su pasado científico. En su retiro, Grothendieck profundizó en intereses místicos y filosóficos que siempre le habían atraído. Desde joven había mostrado afinidad por el budismo, sostenía un régimen vegetariano estricto y meditaba con regularidad. Recibía de vez en cuando la visita de algún monje budista o de buscadores espirituales con quienes compartía diálogos. Le fascinaban los símbolos del yin y el yang, y llegó a caracterizar su modo de hacer matemáticas como de naturaleza yin, en contraste con un enfoque yang más agresivo. Pierre Deligne comentó que una demostración típica de Grothendieck podía consistir en una larga sucesión de pasos sencillos donde parecía que no ocurría nada, pero al final aparecía un resultado extraordinario. Más adelante, Alexander se interesó por corrientes místicas del cristianismo, practicó ayunos prolongados buscando purificación espiritual, llegando a poner en riesgo su salud física. Desarrolló una fascinación por el significado de los sueños, convencido de que en ellos había mensajes profundos para la conciencia. Estudió la obra de Sigmund Freud sobre la interpretación onírica y llevó registro de sus propios sueños con gran detalle. Lo que nunca abandonó fue la escritura diaria. Grothendieck pasaba horas tecleando reflexiones que mezclaban matemáticas, meditaciones espirituales, recuerdos y visiones sobre el futuro de la humanidad. A pesar de creer que estas ideas podrían ser valiosas para las generaciones venideras, no deseaba verlas publicadas durante su vida. Mantuvo celosamente su intimidad intelectual. En enero de 2010 envió una carta a diversos contactos académicos expresando de forma inequívoca su voluntad de que no se publicara nada de sus manuscritos inéditos, e incluso pidiendo que sus obras ya publicadas fueran retiradas de bibliotecas y dejadas en el olvido. Este sorprendente gesto equivalía a un intento de borrarse del panorama científico, reforzando su condición de figura legendaria pero ausente. Durante sus últimos años, muy pocos sabían con certeza dónde estaba o cómo pasaba sus días. Se había convertido en un mito viviente, aislado del mundo, mientras rumores y anécdotas circulaban en la comunidad matemática internacional. Finalmente, el 13 de noviembre de 2014, Alexander Grothendieck falleció a los 86 años de edad en un hospital de Saint-Girons, cerca de su pueblo en los Pirineos. La noticia confirmó el fin de la vida de un hombre que, en cierto sentido, llevaba mucho tiempo desaparecido de la esfera pública. Sin embargo, su legado permanece más vibrante que nunca. Las teorías y estructuras que él creó revolucionaron campos enteros de la matemática y siguen siendo herramientas fundamentales hoy en día. Numerosos matemáticos posteriores se apoyaron en sus ideas para resolver problemas que él mismo había vaticinado. Al mismo tiempo, la trayectoria de Grothendieck plantea interrogantes sobre la relación entre el genio y la sociedad. Fue un intelectual que alcanzó la cima de su disciplina,
pero que renunció a los honores y se exilió de la comunidad científica por lealtad a sus principios. Su vida extraordinaria, llena de conquistas intelectuales y decisiones radicales, inspira tanto admiración como reflexión. Alexander Grothendieck, el gran visionario que revolucionó la matemática del siglo XX y luego buscó refugio en la soledad, dejó una huella imborrable en la historia de la ciencia y un ejemplo singular de integridad y pasión por la verdad.